Les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. ¡Rafael! Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael. ¡Lárguese de aquí! Soy José Sánchez del Río. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a platicar con dos importantes productores de cine, con Laura Díaz de Peláez y con Antonio Peláez. Ambos son productores, tienen una carrera muy importante en el medio de la comunicación. Me llama la atención, bueno, por un lado Antonio es cineasta, Laura hizo su carrera o ha hecho su carrera en la publicidad, ha caminado en la publicidad y de repente brinca a Disney Channel a hacer una serie de televisión y de repente brincan al cine. 1531, una película interesante, un docudrama, entiendo que es sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y de ahí se van siguiendo en otros temas también de carácter religioso. Platíquenos un poco de su trayectoria, Laura, Antonio, por favor. Yo. Pues mira, un saludo a todo el auditorio, ¿no? Pues hace como 30 años más o menos, poco más, yo estudié cinematografía en Los Ángeles. Éramos una familia ahí pues numerosa, entonces Laura en ese momento estaba pues más abocada a lo que era la familia. Yo en ese periodo pues dirigí televisión, hice mi primer largometraje, un largometraje que compró Disney, que se llamó Crystal Stone. Esta fue rodada en España y con actores ingleses, el crew era americano. De ahí brincamos de vuelta a México, después de ese proyecto. eh, por cuestiones de familia principalmente, ya extrañábamos un poco después de 6 años de estar por allá. Y comenzamos en el campo que tú dices de la publicidad, porque el entretenimiento no se desarrollaba. Había un nicho de películas pues muy diferente a las propuestas que nosotros queríamos hacer, y prácticamente se importaba todo el cine de entretenimiento, de acción y de familia y demás, ¿no? Posteriormente, ya cuando los hijos crecen un poco y nos liberamos un poquito de todas esas responsabilidades, nos arriesgamos a entrar nuevamente al entretenimiento. Y fue cuando hicimos una serie de televisión para el Disney Channel que se llamó Explorando, que fue reconocida por la UNESCO porque era muy entretenida, de dos niños que van descubriendo México y los misterios de México, ¿no? Entonces pudimos viajar a lo largo y ancho de toda la República, pues ya sabemos los lugares tan maravillosos y toda la historia que tiene. Entonces era muy interesante ir descubriendo esos lugares con dos niños, ¿no? Con la curiosidad de un niño. Posteriormente hicimos una película que se llamó Cuando las cosas suceden, una película de largometraje también. Después el docudrama que tú haces referencia, 1531, que principalmente más que abocarse a los misterios del Ayate, porque ya son muy estudiados por la ciencia y son pues maravillosos, quisimos levantar la pregunta de por qué se aparece la Virgen de Guadalupe en ese específico momento, ¿no? Entonces, se hizo muy interesante porque pues, la investigación duró mucho, pero uno va descubriendo cosas inimaginables, ¿no? De lo que era
pues la cultura azteca, lo que era pues el imperio español en aquel momento también, que era muy poderoso, salía de la invasión de los turcos, y cómo esas dos culturas se unen, y en poco tiempo, gracias a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se habla de 12 años, hubo no sé cuántos millones de conversiones, que hasta la fecha, pues es una fe muy importante en todo el país, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de los judíos y los musulmanes, que llevan 4000 años, son más similares incluso de lo que eran las dos culturas de la azteca y la española, y aún no se ponen de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Entonces, era muy interesante descubrir cuáles fueron las razones y cómo se llevaron a cabo esas apariciones. Este docudrama tuvo mucha aceptación dentro y fuera de México, por esas verdades pues más desconocidas, ¿no? Que era lo que era el ayate. Y finalmente, bueno, hemos hecho algunas cápsulas, era un proyecto que se llamaba Testigos, ¿no? Donde se preguntaban 8 personajes cercanos a Jesucristo, después de la resurrección se preguntaban la pregunta que en alguna ocasión pues su maestro les había hecho, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces escogimos una variedad, apoyados obviamente por los evangelios, ¿no? Desde María Magdalena, Judas, No, Judas Zaqueo. no. No, Judas no, perdón. María Magdalena, No hizo casting, Barrabás. ¿verdad? No. Sí, no. Barrabás, Judas ya no estaba, ¿no? Barrabás, Estaba Zaqueo. Nicodemo, el joven rico, el ciego Bartimeo. O sea, personajes que de alguna forma podían dar un punto de vista variado de lo que fue conocer a Jesucristo. Y de ahí, con este proyecto ya lo llevamos en la mira por mucho tiempo, ¿no? Porque necesitaba de mucha investigación y de muchos, no queríamos que fuera un documental, queríamos que fuera una película, pero que con histórica, que tuviera todos los elementos reales apoyados en una historia verdadera. Y nos interesó mucho porque manejaba todos los elementos que de alguna forma nosotros buscábamos transmitir a través del entretenimiento, ¿no? Primero, que fuera entretenida, tiene una línea dramática, la historia de José Sánchez del Río maravillosa, ¿no? Tiene unas subidas y bajadas impresionantes. Por otro lado, tenía la presencia de la familia, que aparece de una forma muy importante en el contexto donde se desarrolla José Sánchez del Río. Más adelante, pues viene ese conflicto de la persecución religiosa, conocido como la Guerra Cristera, entre los años de 1926 a 1929. Entonces, visualmente, históricamente, en una película que iba a tocar los corazones definitivamente de las personas, ¿no? No únicamente era un cine para ver o pasar un buen momento, sino era presentar una maravillosa historia de México, ¿no? Con una identidad muy especial, ¿no? De lo que somos, ¿no? Familia, fe, heroísmo, valentía en determinados momentos, ¿no? Y aquí estamos después de casi, pues diría yo, un poco más de entre 15 y 20 años de que empezamos el proyecto, a presentarlo ya realizado, ¿no? Que también hubo un espacio de tiempo, porque justo cuando terminamos el rodaje de la película empezó la pandemia de una forma muy agresiva, se cerraron cines, películas se retiraron, muchos se fueron a plataforma, en fin, entonces empezó una cantidad de variantes para la distribución y exhibición del proyecto que nos tenía un poco, pues no saber qué hacer, ¿no? No saber qué hacer. Y gracias a Dios que esperamos, se dio la oportunidad, ya que los cines se abrieron, Y aquí estamos. y aquí estamos. Oye, pero digo, teniendo una trayectoria tan importante como la que ustedes tienen, muy disímbola, en el caso tuyo en publicidad, en el caso tuyo en cine, ¿por qué cine y por qué cine católico en particular? ¿Por qué ese nicho? La verdad es que tú comentas de publicidad, prácticamente todos los proyectos los hemos hecho juntos, ¿no? Aunque yo no estudié cinematografía como Antonio, yo soy una gran mano derecha. Entonces, y aprendo rápido. Entonces, No, pues el tratar a la empecé. gente, que yo creo que en cinematografía es de las partes más difíciles, ¿no? Cuando se desarrolla, pues son mucha gente la que está viajando juntos,
con muchas necesidades diferentes, con muchas personalidades diferentes. Se necesita la parte técnica, la parte de hoteles, la parte de, o sea, es una labor de Laura muy, muy fuerte Sí, y lo que ella ha pasa sido es un que apoyo. ahora sí que no está bien ahorita una universidad decir que yo no estudié, no, yo Claro. estudié Mm. diseño gráfico, pero ahora sí que empecé jalando cables y con Toño y como nos entendemos muy bien, yo primero era más bien relaciones públicas, pero luego sí tomé cursos y estuve muy cerca estuve con una productora porque yo había hecho puras cosas pequeñas y, y, y luego contraté una productora para que me estuviera explicando todo lo que era ya un largometraje, ¿no? Porque el primer largo que yo hice fue el de Cuando las cosas suceden y, y entonces fue un curso intensivo y los dos estuvimos en publicidad porque los dos hemos hecho todos los proyectos juntos, ¿no? Entonces iniciamos con cosas de publicidad, precisamente como Toño decía, había que sacar adelante a la familia y en esos momentos no se prestaba pues el cine como estaba en México y las cosas De hecho, Es un Toño riesgo. no lo comentó, pero cuando regresamos de Los Ángeles, se le acercó un productor y le ofreció 3 guiones para que los dirigiera, ¿no? Y dijo, quiero que dirijas una película para mí y aquí están los guiones que quiero producir. Y cuando Toño los vio, dijo, yo nunca voy a hacer algo que mis hijos no puedan ver. Mm. Entonces, es lo que preguntabas, que por qué tomar la decisión de hacer esto. Desde que Toño se fue a estudiar cinematografía a Los Ángeles y que luego volvimos para acá, él siempre dijo que el objetivo de haber estudiado cine es para llevar buenos mensajes en el cine y la televisión, ¿no? Entonces, ese ha sido lo que hemos buscado. Y en los otros, él dirigió televisión en Los Ángeles como más de un año, luego escribió y dirigió una película y, y siempre buscando dignificar al ser humano, ¿no? Porque creemos que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad porque cambian las conductas de las personas, ¿no? Claro, afectan muchísimo en esa parte. Esto que tú dices ahorita de la publicidad, fíjate que muchos de los que estudian cinematografía, o una gran cantidad, terminan trabajando en casas de publicidad, en agencias de Sí, publicidad, y son esos anuncios que notas la diferencia entre un comercial muy televisión a un comercial que tiene un lenguaje más cinematográfico. sí, sí, Bueno, está el caso de Iñárritu, ¿no? Iñárritu sale de Z Producciones, de publicidad, y va al cine, ¿no? sí. Entonces, ahí hay yo creo que una gran inquietud de muchos, y sobre todo hoy la han sembrado estos 3 cineastas que han dejado una huella, querámoslo o no, les guste a unos o no a otros, pero han dejado una huella importante, sobre todo por llegar a los festivales más importantes, ¿no? Uno de ellos es de ahí de Jalisco, donde ustedes Guadalajara. están, de Sí. Guadalajara, precisamente. Entonces, creo que el trabajo que ustedes vienen realizando y sobre todo este testimonio que ustedes están dando es muy importante para que también los chicos lo conozcan, porque han quedado deslumbrados por ellos 3, pero hacen falta que los deslumbren otros como ustedes, por ejemplo. ¿Por qué José Sánchez del Río? ¿Por qué en lo particular él, habiendo tantos, como decía Toño ahorita, tantos cristeros que dieron su testimonio, ¿por qué el de él? Mira, nada más para cerrar un poquito el comentario anterior, la diferencia en la publicidad y el cine en determinado momento, y quizás por esa razón muchos emigran a la publicidad, porque el cine tiene muchos riesgos en el camino, o sea, depende totalmente, además de ser costoso, de ser más largo, es totalmente subjetivo la respuesta que pueda tener la gente al verlo, ¿no? Y por lo regular está dependiendo de 2 años de trabajo, 3 años, a una semana que lo acepte un cine y que si no reúne a la gente, pues lo retiran y tiene que buscar ya otros caminos que difícilmente dan la recuperación de inversión de una película, por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces no deja de ser una aventura, digámoslo así, incursionar dentro del entretenimiento y sobre todo creo que
es importante tener, como tú lo mencionabas, una idea muy clara de lo que quieres hacer, ¿no? Es difícil, yo podría decir que yo cuando me fui a estudiar a Los Ángeles, yo venía también de un background de diseño, entonces a mí me fascinaba la composición, los colores, o sea, yo estaba seguro que me iba a abocar a la publicidad, pero empezamos a hacer esos primeros proyectos que se hacen en las escuelas de cine, ¿no? En donde uno tiene que hacer de todo, ¿no? Desde escribir la historia, hacer sonido, hacer luces. Y me empecé a entusiasmar por lo que decía Laura, siempre vimos al cine como una gran herramienta para ayudar a la sociedad, para ayudar a las personas y no para perjudicarlas, ¿no? Y desde mis primeros proyectos escolares, se podría decir, siempre tenían un mensaje de familia, un mensaje de redención, un mensaje positivo, ¿no? Y de ahí empezó, pues, incondicionalmente uno empieza a meterse más y más, tener más ambición. Ahora, cuando llega uno a una historia como la de José Sánchez del Río, pues realmente uno se da cuenta que tiene todos los elementos que a lo largo de toda una vida uno había estado buscando, ¿no? Sí, es cierto que de la historia y de las investigaciones y de muchas lecturas para tener pues todos los elementos históricos de un proyecto de este nivel, pues se necesita después darle, o sea, no es un documental, como decíamos, no vas a hablar de los hechos muy importantes, muchos de ellos, pero aislados que tuvo en su vida, ¿no? Sí, cómo lo arrestaron, quién fue su padrino, dónde estuvo bautizado, por qué lo agarraron, Entonces, todos esos hechos sí se conocen, son reales, están en la película, pero uno tiene que darle la continuidad de lo que sucedió. Y eso es a base de testimonios que podíamos ir escuchando, ¿no? Que le gustaba una niña en el pueblo, ¿no? Que era un niño pues muy querido por todos, ¿no? Jugaba a canicas, era un niño de piedad, ¿no? Rezaba el rosario con su mamá. Entonces, todos esos elementos, es muy difícil si tú te pones a ver el cine en la actualidad, cuando quieres transmitir un mensaje y captar la atención del espectador. En los niños, por ejemplo, es un bombardeo de cuadros, un bombardeo de luces, de explosiones, no tienen una historia que liga, ¿no? O sea, realmente captan la atención del espectador por la dinámica tan sorprendente de cortes y que va llevando la película hacia adelante, hacia ningún lado. Únicamente una imagen, otra imagen, este es el bueno, este es el malo, ¿no? Entonces, el captar la atención en un cine totalmente diferente, en donde la dinámica es reflexiva, donde es incluso de apreciación, las visuales, los escenarios, y captar la atención, ¿no? En estos tiempos donde nos llega información de todos lados, pues ese era el mayor reto, ¿no? Y creo que se tenía que tener una historia de ese nivel de interés, con ese nivel de información y de valores para poder captar la atención en la actualidad de toda la atención de jóvenes y grandes que estamos acostumbrados ya a ver un cine totalmente dinámico, que no te da espacio para pensar, no te da tiempo, ni siquiera después sales del cine y pocas veces comentas una película, a menos que sean películas de mayor fondo o de mayor trascendencia. Claro. ¿Cuánto les llevó, Laura, Toño, a hacer esta película? Y la segunda pregunta es, ¿seguirían en esta misma línea, haciendo este tipo de cine? Mira, sí nos llevó mucho tiempo. Creo que el primer guión que escribió Toño lo registramos, creo que en el 2008, que para eso ya tuvo que haber hecho una investigación y pues escribir lleva su tiempo, ¿no? Se nos cruzaron cosas en el camino, hubo varias, ahora sí que variables que nos hacían irlo retrasando, irla posponiendo, ¿no? Pero ya una vez decididos a que a esto vamos, se podría decir que fue en el 2017, ¿no? Que antes aplicamos para los fondos gubernamentales que apoyan al cine mexicano, que ya cine. Cuando las cosas suceden ya nos habían apoyado, pero pues por obvias razones nos rechazaron, ¿no? Porque la temática no era, teníamos todo, teníamos las empresas que estaban dispuestas a
a apoyarnos con su ISR, todo lo que te piden, todo lo teníamos. Para el Y Eficine aprovechar para el Eficine, sí. el donativo o el Sí, deducible que pueden hacer es ellos el de impuestos. incentivo El fiscal, sí, incentivo sí. fiscal, exactamente. Entonces sí teníamos todo, pero pues no salimos aprobados. Una gente por atrás me dijo que en la Junta habían dicho que era una revista católica proselitista y que no podían apoyarla. Entonces, ni modo. Entonces, pues dijimos, queremos hacer esto, nos vamos a embarcar en esta aventura, un poco en contra de nuestros hijos, de nuestros hermanos, porque decían, no, tienen que hacer algo comercial, hay que asegurar que, y Ya nosotros... casi que nos decían que ya están grandes, ¿qué van a hacer después? O sea, yo creo que Oye, tienen miedo a pe- darnos y nos están pe- protegiendo. pero con esta experiencia, Laura, eso que dices que es importante, o sea, al final de cuentas, una película es una obra artística y está así catalogado tanto por la Ley Federal de Derechos de Autor como la Ley de Cinematografía. Y que te la rechacen por esto es como rechazarles también a los judíos o alguna otra religión el querer proyectar algo. ¿Ustedes seguirían en la misma línea? ¿Lo volverían a intentar? Sí, Con otra... definitivamente sí. Sí, mira, Espérame, déjame, es que me acabo de acordar de algo. Fíjate Adelante. que no nos dijeron que nos rechazaban por eso. Eso a Ajá, mí me lo platicó una gente que estaba en la junta. ajá. La respuesta fue que el guión no estaba escrito profesionalmente. Ajá. Y aclaración. Ajá. Nosotros metimos a ese guión a un concurso se llama Tareula, que es una empresa española, joder, eso sí. Y ganó. Ese guión ganó. Nos invitaron a San Sebastián, estuvimos en el Festival de San Sebastián, nos ayudaron a preparar la carpeta de presentación y con esa carpeta y con el guión que ganó y que todavía Toño estuvo platicando con un guionista de allá, hizo algunos cuantos cambios que le sugirieron y la respuesta de que no estaba escrito profesionalmente, pues fue pues nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces, esa fue No la fue un respuesta argumento muy Convincente, fuerte, sí. ¿no? Convincente que no, pudiera echar sí, abajo esto, ¿no? Sí, sí, sabíamos que entonces, esta temática es difícil, ¿no? Ellos sí, lo primero que te preguntan, a ver, ¿dónde está el escándalo para Ujú. poder promocionarlo? ¿Cuáles son los actores más importantes, ¿no? Y si uno llega a que no tiene escándalo, que el escándalo es todo lo contrario, es una vida pues sí tiene escándalo en lo que es la guerra y la rebeldía de este movimiento espontáneo que surge conocido como la cristiada, ¿no? Contra el gobierno, por defender la fe. Y referente al actor famoso, les decíamos, es que tenemos eh, más famoso que Brad Pitt, así les decíamos. O sea, es conocido no nada más aquí o allá y jala más gente que muchas estrellas de esas, ¿no? Entonces, decíamos, ustedes no están preparados, quizás no han entendido este gesto, ¿no? Pero nos han hablado de India, nos han hablado de Asia, de Italia, bueno, países europeos, de Sudamérica. Simplemente nos han localizado porque yo creo que al googlear ponen José Sánchez del Río y aparece ahí la película Mirando al Cielo, entonces se interesan que hay una película por él, no por la película, porque la película está estrenándose en este momento, no se conoce, pero sin embargo este personaje sí es muy conocido y nosotros decíamos, es que creo que estamos tomando decisiones de qué película puede ser exitosa o qué película no, de una forma muy rudimentaria ya. O sea, ¿qué actor tienes? Que creo que el cine en la actualidad, lo principal y para lo que todo funciona, técnica, talento, música, es la historia. O Sí, sea, yo creo que el elenco está vendiendo más que una historia de profundidad, ¿no? Realmente eso es lo que está sí, lamentable. En el tema exacto. comercial, como decías, Toño. Laura, ¿querías comentar algo? Adelante. sí, yo quería comentar, porque es que tú preguntaste que si seguiríamos en la misma línea. Sí. Este, Fíjate que tengo una hermana que es productora también, ella vive en la Ciudad de México, y me dice, Laura, qué bueno que hicieron esta película, pero ahora hagan algo comercial. Te digo, siguen insistiendo, y Toño y yo lo platicamos y decimos, queremos seguir haciendo esto y sí queremos seguir haciendo esto. No sabes, en las funciones que tuvimos en Estados Unidos y en las funciones especiales que hemos estado teniendo en México, hemos tenido una respuesta de la gente de
de que han salido tocados, de que la película les deja en su vida diaria, de repente les trae recuerdos. Un señor me habló y me dijo, en una premier que tuvimos con la gente que nos apoyó, que no iba a poder ir, pero que iba a ir su hija en su representación, y al día siguiente me habló y me dijo, mi hija salió tocada y decidida a iniciar un apostolado nuevo. Bien. Este, y hemos tenido una respuesta de la gente, de gente que dice, la tengo que volver a ver, gente que ya la vio 2 veces y dice, la segunda vez me gustó más. Entonces, para nosotros el hecho de que toque corazones ya valió la pena. Esperemos que nos vaya bien económicamente, pero lo que más nos ha llenado es el que la El historia impacto que han envuelve. logrado con eso. Sí. El tiempo nos está consumiendo. Quiero hacerles dos preguntas para cerrar y agradecerles también esta conversación, a reserva de tener otras más, y ojalá lo podamos hacer allá físicamente en los estudios de la universidad. Sí. Una sería, ¿qué mensaje les darían a los estudiantes que están en este momento en la carrera y que los han deslumbrado los tres grandes que hemos mencionado ahorita, sin el menoscabo del trabajo de ustedes, que también es admirable y los felicito también por ello? ¿Qué mensaje les darían a esos estudiantes de comunicación? Y por último, ¿qué dirían para invitarnos a ver la película? Con esas dos cerraríamos. Mira, podría hablar yo de los estudiantes y tú podrías hablar. Yo Mira, invitar a la película. yo diría, y lo diría con todo el corazón, que muchas veces nos preocupa todo aquello que está detrás de cámara, lo que no se ve, ¿no? Que si el equipo, que si es muy costoso, que si estos lentes, que si la técnica, que si cuántas gentes. Y la gente cuando va a ver el cine no se preocupa, no se pregunta nunca esas cosas, ¿no? Que se pregunten. Creo que la tecnología actual permite presentar imágenes, sonidos de mucha calidad. Lo que hace falta es tener el deseo y obviamente la creatividad de tener una historia, porque al momento que existe una historia que contar, todo esa tecnología, toda la parte de talento, incluso la música está al servicio de esa historia. Entonces, creo que como estudiantes de cine, si tienen la capacidad o les gusta escribir guiones, contar historias, pues ya llevan mucho ganado. Si no, el cine es un equipo, es una suma de talentos. En realidad el cine es una suma de talentos, ¿no? Hay gentes que escriben, otra gente que está de continuista, otra gente que está en sonido, y realmente yo creo que sí es una labor de equipo, que en muchos momentos es muy individual, ¿no? Porque yo creo que al artista también le gusta tener esos espacios de creatividad, de soledad. Entonces, combina muy bien esas dos cosas. Cuando empieza la producción, sí es un circo, definitivamente es un circo. Claro, y ahí es donde sí. personas como Laura, que tienen ese don de gente y esa forma de que todos tengan, pues que se sientan a gusto, ¿no? Desde cómo se habla en el set, desde cómo se refieren, no hay posiciones, todos tenemos realmente pues nuestras funciones, nuestras obligaciones, ¿no? Pero todos son muy importantes, desde el extra que aparece atrás hasta el jarroncito que puso la diseñadora de arte y que hace una composición fantástica en el cuadro, ¿no? Entonces yo les diría a los estudiantes, no le tengan tanto miedo al equipo, a que si a las grúas, que si las dollies, que si, o sea, toda esa técnica, que sí ayudan, pero son herramientas. Lo más importante es la historia que uno quiere contar y que se deben de enamorar de ella. Y creo que pueden llegar. Yo poco antes, como un paréntesis, ¿no? Yo tenía mi oficina recién llegado de Los Ángeles, aquí en Guadalajara. No quise regresar a la Ciudad de México porque pues, quedaba con 4 hijos y se me hacía un poco difícil. Estando en la oficina, estaba yo haciendo cosas comerciales, que me llaman a la puerta y dicen, oye, quiere un muchacho que quiere hablar con usted. No, pues un muchacho, pues, ¿y qué por qué? Que porque está interesado en el cine y que sabe que usted hizo una película en Estados Unidos. Platicábamos ahí como 2 horas, 3 horas, yo lo animaba, le decía, no, pues si tú tienes claro una idea, pues anímate. Dice, no, es que yo empezaba. Digo, ahora te cuento quién era ese muchacho, era Guillermo del Toro, ¿no? Que en ese momento estaba en la misma que pueden estar muchos estudiantes, buscando la forma de cómo hacerle, ¿no? Entonces, ese muchacho sí tenía, desde que lo vi yo, una cosa muy clara, ¿no? Le gustaban las plastilinas, los monstruos, las historias así medio De terror. de terror. Entonces,
y las llevó y ha triunfado en su carrera, ¿no? Claro. A mí me gustaría añadir en cuanto a los estudiantes, y hago referencia a José Sánchez del Río, es que creo que es importante tener una meta, saber lo que quieren, ¿no? Y yo pienso, porque es lo que hemos vivido nosotros, que tengas una meta y que no des tu brazo a torcer, que no por dinero, no porque es el camino más fácil o es la forma en que voy a llegar allá arriba, que cedas, ¿no? Que seas fiel a lo que crees. Eso creo que es muy importante. Y los invito al cine, Los invito porque van a pasar un buen rato. Es una película que tiene una fotografía preciosa. Tenemos unos escenarios maravillosos. No pudimos filmar en el lugar original porque ha crecido mucho Zaguayo y no se prestaba, pero filmamos en los Altos de Jalisco. Tenemos unos escenarios preciosos. Te digo, la fotografía, se van a reír porque pues en la vida diaria tenemos muchos momentos de alegría, de felicidad y les va a tocar el corazón. Y ahorita estoy pensando en una función de Estados Unidos, fue un productor, que él y su esposa son productores de cine. Americanos. Y son americanos. Y platicamos al final y él nos decía, te confieso que yo empecé viendo la película como productor, ¿no? Y empecé y vi la primera escena y dije, mira qué listos, ahorraron aquí, y mira no sé qué. A los 10 minutos estaba metido en la historia y se me olvidó que era productor. Y la disfruté muchísimo. Entonces, para mí eso es así como, fue un gran halago a la película, ¿no? Qué bueno. Pues También decirles, perdón, que es Sí. para que sí no tengan miedo de llevar a la familia de 10 años, yo creo que para arriba, porque no hay... Es para estudiantes. digo, es para estudiantes, ¿no? Pero que lleven a sus familias, a sus hermanitos, ¿no? Claro. La película es una película que se puede ver en familia, que tiene tema de conversación, estoy seguro, después de verla, y pues qué mejor que podamos, a través de lo que tú dices, ¿no? De este séptimo arte que es el cine, en donde están mezcladas todas las artes, ¿no? Maravillosas y bellezas que el mundo tiene a través del arte, verlo ahí en una película, ¿no? Una película de historia, una película muy, muy de nosotros, ¿no? Yo creo que tiene una identidad muy mexicana, tiene nos ha dicho gente, me dan ganas de gritar, ¡Viva Cristo Rey, México! No sé, creo que la gente se identifica con todo lo que va a ver ahí, ¿no? En esta película, y es una historia, pues, que es digna de conocer. Pues Laura, Antonio, les agradecemos muchísimo que nos den este espacio para platicar con los jóvenes de comunicación y en general para toda la comunidad estudiantil de la Universidad Intercontinental, una universidad de inspiración cristiana creada por los misioneros de Guadalupe. Y bueno, pues este es un aliciente para todos ellos en cuanto a esta nueva época que estamos viviendo ahora con el resurgimiento o la transformación de los medios de comunicación en este momento. Esperamos tenerlos también a ustedes ahí presentes ahí en la universidad en algún momento. Será verdaderamente enriquecedor escucharlos, conocerlos con los chicos. Y felicidades por lo que están haciendo, porque hoy las películas con narrativas de héroes que no existen, de héroes que no están ahí y que, como decía Toño al principio, te llevan y te traen. Ustedes traen aquí a un héroe de carne y hueso, un héroe mexicano que dio testimonio con su vida. Muchas gracias por este espacio. Les agradecemos muchísimo este tiempo. Muchísimas Al contrario, gracias. un saludo a toda la universidad de nuestra parte. Calla, José, no sigas. Mamá, les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo, igual que mis hermanos. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Mamá, nunca te la habías quitado. Joselito, quiero que recuerdes que todas las mamás que tenemos hijos cristeros vamos a estar ahí con ustedes luchando con el arma de la oración.
Ya no son 2, sino 3 los hijos que le vas a entregar a Dios. Te doy las gracias por todo el cariño que me das. Y te pido perdón por todo lo que yo te doy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios te acompañe y la Virgen Santísima de Guadalupe te cuide, hijo. Sabes que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Usted mismo, Padre, ¿cuántas veces nos ha predicado que Dios no vino a la tierra a hacer la paz, sino la guerra? Señoras, se tienen que marchar. Te van a dar el toque de queda. Dígale a mi mamá que siempre llevo su medalla conmigo. ¡Viva Cristo Rey!